¿Vas a iniciarte en el entrenamiento de fuerza? ¿Sabes cómo comenzar a entrenar a alguien que se inicia? ¿Sabes con qué volumen, frecuencia o intensidad se debe hacer? Lo primero es introducir el contexto. Pero antes, déjame recordarte que te suscribas, si aún no lo estás, para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Damos por hecho que el sujeto es sedentario, por lo que hay varios detalles importantes que debemos tener en cuenta. Primero, que su capacidad de síntesis de proteínas es más alta. Segundo, que su adaptación al entrenamiento de fuerza es más óptimo. Tercero, que su margen para llegar a su máximo potencial aún está lejos. Y cuarto, que necesitamos de una adaptación neuromuscular, ligamentosa y tendinosa. ¿Por qué? Pues, como digo siempre, porque nosotros percibimos estrés. Y ese estrés tendrá un umbral de adaptación menor cuando no somos entrenados. Como se suele decir, un sujeto que empieza, casi cualquier cosa vale. Pero yendo más al grano y manipulando las variables de programación, ¿con cuánto volumen en series entrenamos? Para empezar, dependiendo de si la persona tiene unos niveles de fuerza músculo demasiado bajos, que además se puede justificar en parte por una actividad laboral sedentaria. Podemos comenzar entre 4 o 5 series a la semana por grupo muscular. O si por el contrario tiene una actividad laboral con un componente físico más demandante y que además tiene más nivel de fuerza, más músculo, donde el número total de series puede oscilar entre 7, 9 series aproximadamente de grupo muscular a la semana. ¿Y esto en cuántas sesiones los distribuimos? Pues para empezar, entre 2 a 3 sesiones a la semana de fuerza puede ser suficiente, obviamente dejando entre 48 y 72 horas de recuperación entre sesiones. ¿Y cuántas repeticiones hacemos? Pues a pesar de que todo el rango de repeticiones genera hipertrofia, si hacemos bajas repeticiones entre 1 y 6, la carga será muy alta, donde nuestras articulaciones puede que no estén adaptadas o incluso una técnica que no sea la más correcta. Si dejamos muchas repeticiones antes de llegar al fallo, el tiempo bajo tensión será muy bajo ante una carga muy baja. Pues entonces no vamos a hacer de 15 a 20 o 25 repeticiones, donde la carga va a ser muy baja, pero el tiempo bajo tensión muy alto. Esto nos generará mucho daño muscular o en el peor de los casos, que nuestro entrenado, debido a ese daño, no quiera volver a entrenar, es decir, que pierda adherencia. Por eso puede ser más recomendable usar cargas medias entre 8 y 12 repeticiones, donde el estrés neural o articular o el estrés metabólico y el daño muscular no sean tan altos. ¿Y trabajamos al fallo? Pues la ciencia nos revela a día de hoy que hay que trabajar cerca del fallo si nuestro objetivo es aumentar el músculo. Pero recordemos que alguien que empieza, su estrés no tiene por qué ser tan alto. Por eso puede ser recomendable introducir cargas en los ejercicios donde percibamos que me sobran entre 2 y 3 repeticiones. En la mayoría de los casos, en las primeras semanas no necesitamos ni llegar al fallo, ni tampoco que sobre una sola repetición. Voy a explicar las principales diferencias entre rutina dividida, push-pull leg, torso-pierna y full body, para que puedas adaptarlo a tu contexto. En principio, recordad que la distribución de series de la semana se estipula en un promedio de frecuencia 2. Quiere decir esto que dividimos el número de series totales en la semana, es decir, en volumen, en 2 sesiones y en días separados. Ojo que esto es el promedio, sobre esto se puede incrementar la frecuencia, incluso frecuencia 5 o 6, según el contexto y según cómo se organicen las demás variables de programación. Aquí es donde entra en juego de qué manera trabajamos los distintos grupos musculares en la semana. Vamos a definir las diferentes maneras en las que podemos organizar el trabajo. En el full body o circuito se trabajarían todos los grupos musculares principales en la misma sesión. La principal ventaja es que al incorporar menos series por grupo muscular nos puede permitir aumentar la frecuencia, puesto que la posibilidad de hacer series basura es menor. La desventaja es que no te puedes concentrar de lleno con más volumen en una zona muscular en concreto o que te interese. En el torso-pierna se trabajaría en guía de torso los principales grupos musculares del miembro superior, toral, dorsal, bíceps, tríceps, hombros. Y otro día pues se trabajaría los miembros inferiores, es decir, glúteos, cuádriceps, isquio, gemelos. Esta manera de organizar nos permitiría trabajar 4 días a la semana el entrenamiento de fuerza, sin necesidad de entrenar todos los días y además con una frecuencia 2 y con 72 horas de recuperación. La rutina dividida o Wader es la famosa rutina que divide por grupos musculares. ¿Y qué ventaja nos permite principalmente este tipo de organización? Pues básicamente que nos permite incorporar un mayor número de series por zona muscular.
Por ejemplo, hoy entreno pectoral y tríceps. Esto nos puede venir bien si tenemos músculos atrasados porque incorporamos más volumen en series en esas sesiones. Y por último tenemos el push-pull piernas, donde, como su nombre indica, trabajaríamos un día los ejercicios de empuje, otros días los de tracción y otros días los de piernas. Y volvemos a repetir el ciclo. La ventaja, pues básicamente que puedo incorporar más trabajo en la semana al miembro superior si es que es lo que me interesa. Pero la misma ventaja puede ser una desventaja si mi objetivo es trabajar con un desarrollo más general. De esta manera trabajaríamos un 66% el miembro superior y un 33% el miembro inferior. Además, otra desventaja añadida es que si quisieras trabajar en una frecuencia 2, pues te quedas sin vida social, porque tienes que entrenar sí o sí 6 días a la semana. Por tanto, no hay una manera que sea mejor que la otra. Simplemente nos sirve conocerlo para adaptar nuestros entrenamientos al día a día de cada persona. El entrenamiento full body, recordemos, es cuando se trabajan todos los grupos musculares principales en la misma sesión. Esta manera de organizar nos permite aumentar la frecuencia al realizar más series por grupo muscular por sesión. Pero es lo mismo cómo organicemos o realicemos el circuito. No se trata de añadir ejercicios por añadir, sino más bien que tenga un orden coherente y que beneficie la recuperación entre zonas musculares y que además no perjudique. En esta primera y segunda opción que vemos, se darían ejercicios de miembro superior de manera continuada. Por ejemplo, press banca más remo con barra y después uno de miembro inferior. O incluso se darían ejercicios de empuje y de tracción continuados. ¿Esto está mal? No necesariamente. No quiere decir que no podamos aumentar el músculo si hacemos estos circuitos tal y como están. Pero cuanto más avanzados somos, tenemos que hilar más fino. Esto quiere decir que para aumentar el estímulo y superarte, debes estar recuperado o más bien más recuperado. Cuanto más favorezca la microrecuperación entre series, ejercicios, mucho mejor. Por eso esta tercera opción puede ser la más aconsejable. Hablamos de un desarrollo general, porque obviamente si mi objetivo está centrado en un músculo diana o una zona concreta, la organización debe priorizarse con respecto a esa zona. En esta tercera opción observamos cómo se alternan ejercicios de miembro superior y miembro inferior, de empuje y de tracción. Es decir, ejercicios de miembro superior, empuje, más ejercicios de miembro inferior, de rodilla dominante. El siguiente ejercicio sería ejercicios de miembro superior, de tracción, y el siguiente ejercicio sería ejercicios de miembro inferior de cadera dominante. En la práctica vemos el siguiente orden: press banca, sentadilla, dominadas, peso muerto, y continuamos con este orden. Así vamos a conseguir que la fatiga periférica se vea reducida, que la velocidad en la fase concéntrica no se vea tan reducida, que los niveles de fuerza y el volumen total no decaigan tanto, por la simple razón de que hay más recuperación por zonas musculares implicadas en un movimiento. Recordemos que para hipertrofiar se prioriza el volumen total en la semana, usando series de calidad por zona muscular y no la volemia o el hinchazón de sangre localizado. ¿Sabes qué diferencia podemos encontrar entre el press con barra y press con mancuernas para el pectoral? ¿Cuándo es más óptimo utilizar uno u otro? Lo primero que vamos a hacer es definir por encima de qué tipo de ejercicio estamos hablando. Concretamente son ejercicios de miembro superior, donde el patrón de movimiento que se involucra es el empuje o push. Esto quiere decir que los grupos musculares principales que estemos trabajando serían el pectoral mayor, el deltoides anterior y los tríceps. Pero la pregunta que se ha hecho desde hace muchos años es: ¿cuál de los dos es mejor para la hipertrofia? Y te la voy a responder antes de hablar de las dos variantes. Ambos ejercicios son óptimos para hipertrofia. Uno no es mejor que otro. Lo que hay que tener en cuenta son las diferencias entre ambos ejercicios. A nivel de seguridad, para sujetos que empiezan, te diría que lo hagas con la barra. El recorrido es más controlado al tener más estabilidad en la cintura escapular, básicamente músculos que se encuentran alrededor del hombro. Ojo, porque esa misma desventaja de inestabilidad puede ser una ventaja dependiendo del objetivo. En nuestro caso, la carga total levantada obviamente es mayor en el press con barra, entre otras cosas porque la cintura escapular está más estable, y esto nos permitirá también que la progresión de cargas sea más controlada, sobre todo cuando se tiene más nivel de entrenamiento. Por ejemplo, con la barra podemos incrementar de medio kilo en medio kilo por lado si lo creemos oportuno, mientras que en las mancuernas los saltos por kilos son mucho más bruscos. Sin embargo, el recorrido, el room, es mayor en el press con mancuernas.
y esto puede ser positivo o negativo. Sujetos con problemas en los hombros que no tienen una buena movilidad pueden quedarse 3-5 centímetros antes de tocar el esternón, donde obviamente se acortaría el recorrido. El estímulo no sería el mismo, por eso en estos casos la barra se controla mejor. Pero si buscas el rendimiento estirando el músculo, las mancuernas te ofrecen mejores resultados. Además, ese rango de movimiento también puede verse beneficiado en la parte final del recorrido, con la idea de sentar las mancuernas si lo creemos oportuno. Otra ventaja del trabajo con mancuernas es que podemos hacerlo de manera unilateral o incluso incorporando alguna repetición más en el lado que te interese. Por eso, si tenemos eslabones débiles o una zona más desarrollada que la otra, puede ser una alternativa. Además, a nivel articular, la versatilidad que nos ofrece la mancuerna es mucho más alta, puesto que nuestras muñecas se adaptan mejor al movimiento y que tengan que estar en posición prona en todo momento como en la barra. Y en cuanto a la actividad eléctrica, se ha observado una actividad eléctrica similar entre press banca con barra y press banca con mancuernas. Pero además, y por último, para seleccionar una opción u otra, déjate llevar por tu instinto. ¿Cómo te sientes haciendo uno o haciendo otro? Las percepciones individuales son el principal parámetro para seleccionar una opción u otra. ¿Tienes alguna duda o inquietud? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Si quieres mantenerte al tanto de información relevante como esta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Soy Salvador Vargas y esto es 5 Stars.